Muy buenas, bienvenido al segundo episodio del podcast donde entrevisto a la doctora Laura Díaz. Me hace especial ilusión empezar la entrevista hablando de uno de los temas más ignorados en lo que se refiere a la salud. ¿Cuántas veces has sentido que cualquier cosa que comías te sentaba mal? ¿O cuántas veces has sentido que no podías concentrarte después de una temporada de estrés? En esta entrevista hablamos sobre el eje cerebro-intestino, que ha sido el campo de especialización de Laura en los últimos años. Explicamos en qué consiste este sistema y algunos mitos frecuentes, también sobre la importancia de la microbiota tanto en el intestino como en el cerebro y de qué manera podemos cuidarla. Profundizamos también un poco en el sistema inmune y su relación con el ictus. Y en definitiva, el objetivo de esta entrevista es aportarte un poco de visión sobre un tema, como digo, tan desconocido, recomendaciones generales y sobre todo entender cómo un desequilibrio en la microbiota, es decir, la población de bacterias y microorganismos del cuerpo, tiene un impacto directo en la modulación de neurotransmisores, en el sistema nervioso, en el estado de ánimo, en nuestra capacidad de gestionar el estrés, incluso en nuestra personalidad. Hemos centrado la entrevista al principio en explicar un poco qué es el eje cerebro-intestino, después hablamos de la microbiota y terminamos hablando del trabajo de Laura estos años. Así que si quieres que volvamos a hablar sobre este tema, pero profundizando un poco más a nivel cognitivo, a nivel del estado de ánimo, de desórdenes mentales como la depresión, puedes dejar un comentario o mandarme una pregunta directamente e intentaremos tratarlo en una segunda entrevista. Estoy convencido de que esta entrevista va a despertarte un poco de interés al menos en este campo de estudio y además Laura es una persona que conoce muy bien el eje cerebro-intestino. Y yo no me enrollo más, damos paso a la entrevista. Hoy tengo una persona muy especial en el podcast. Digo especial no porque sea la primera persona que voy a entrevistar, sino porque conoce en detalle el eje cerebro-intestino, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Y precisamente para entender esto hace falta una visión bastante más amplia de este campo de estudio a nivel de neurología, del sistema inmune, del sistema nervioso, de la microbiota. Al fin y al cabo es un campo bastante nuevo. Ella además es una persona que se mueve mucho entre el ámbito académico y el ámbito clínico y es una apasionada de la ciencia que intenta trasladar la innovación de la ciencia a la sociedad, ¿no? Además de muchas otras cosas, es presidente de la Scientist Dating Forum, que es una asociación que busca crear puntos de encuentro entre distintas partes de la sociedad para hacer de la ciencia el motor del cambio, ¿no? Y justo por último, acaba de terminar su doctorado en biomedicina estudiando el eje cerebro-intestino en el contexto del ictus. Bienvenida al podcast, Laura, ¿qué tal? Bienvenida, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, es un honor tenerte aquí. Me hace mucha ilusión entrevistarte hoy porque es de estos temas que en el ámbito de la salud es bastante más desconocido de lo que debería, porque al fin y al cabo nos impacta a todos. Y estoy convencido de que con las pinceladas que podamos dar hoy va a cambiar la forma de interpretar la salud de bastante gente, ¿no? Pero bueno, antes de profundizar y que nos cuentes tu trabajo de primera mano, me gustaría que nos contaras un poco quién es Laura Díaz y un poco tu historia hasta hoy. Laura Díaz soy yo misma y soy doctora en biomedicina por la Universidad de Barcelona y soy además, como has comentado, presidenta de la Asociación Scientist Dating Forum, que es una entidad que busca localizar puntos de encuentro entre la ciencia y no solamente la ciencia como tal, sino los propios investigadores, la ciudadanía no tan familiarizada con la ciencia y los políticos para buscar, como te comento, puntos de encuentro y de diálogo entre esos tres agentes. Y bueno, luego además estoy muy metida en temas de la investigación del cerebro y el intestino. Mi ámbito de especialización es en el contexto del ictus. Y bueno, pues además me gusta también leer me gusta leer cómics, me gusta leer libros de novela policíaca. Si tenéis recomendaciones, por favor, dejádmelas luego porque me encantan este tipo de libros. Así que no sé si con esto he dicho todo. A mí me gusta bailar, Pablo. No sé si ya he puesto, me vengo arriba. Vale, te voy a hacer una pregunta un poco para entrar en contexto, de forma resumida para la gente que no sepa demasiado sobre este tema, ¿qué es el eje cerebro-intestino y por qué deberíamos tener en cuenta esto? El eje cerebro-intestino es una comunicación muy compleja entre el cerebro y el intestino, valga la redundancia, ¿no? ¿Y por qué es una comunicación compleja?
porque incluye diferentes niveles de comunicación y diferentes mediadores, ¿no? De manera que el cerebro y el intestino se pueden comunicar a través del sistema inmune, del sistema nervioso, del sistema neuroendocrino y de la microbiota intestinal, que es el conjunto de microorganismos que residen en nuestro intestino. Y lo que ocurre es que la acción de uno sobre otro de los componentes puede ser o bien directa o bien indirecta a través de cada uno de estos componentes. Y eso es verdaderamente difícil de integrar y tener toda la visión conjunta de cómo cada una de esas pequeñas partes del puzzle están comunicándose o funcionando entre sí. Bueno, ahora entraremos un poco más en harina después de poner un poco de contexto, porque tú has estudiado sobre todo el ictus dentro de este marco, ¿no? del eje cerebro-intestino. Pero bueno, al ser un campo relativamente nuevo, hay bastantes mitos. Se suele decir, por ejemplo, que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y yo al final creo que esto es como un poco una caja negra, ¿no? De la que se habla demasiado, pero realmente muy poca gente sabe lo que está pasando dentro. Y te quería preguntar eso, ¿cuáles crees que son los mayores mitos en este tema? El primero que se me viene a la cabeza es exactamente el que has comentado de que el intestino es el segundo cerebro y bueno, la razón por la que normalmente utilizamos esta simplificación es porque, bueno, por un lado tiene mucho tirón, es muy llamativa decir que el intestino es el segundo cerebro y bueno, por intentar simplificar, aunque realmente no es real, no es así, ¿no? Porque el intestino, a diferencia del cerebro, tiene muchísimas más neuronas que el cerebro. Si bien tiene un propio sistema propio, ¿no? Que no es exactamente único, o sea, no es únicamente el intestino, es el sistema nervioso entérico, pero no es absolutamente autónomo, depende también del sistema nervioso simpático y del parasimpático. Como indico, el cerebro tiene aún mayor cantidad de neuronas, ¿no? Y por otro lado, estructuralmente y funcionalmente no tienen nada que ver. O sea, regulan situaciones distintas, tienen vías de señalización que no siempre son compartidas. Y bueno, desde luego las funciones que realiza exactamente como te comentaba el cerebro, pues no son las mismas que el intestino. Entonces, se me viene así a la cabeza que sea uno de los principales bulos o historias que podemos decir, ¿no? Otra que se me viene es, hablando de la microbiota, no solamente intestinal, sino microbiota en general, que tenemos 10 veces más células bacterianas, que por cierto, la microbiota no son solamente bacterias, es el conjunto de microorganismos, incluye virus, incluye levaduras e incluye bacterias. Lo que pasa es que por simplificar también a menudo asociamos y decimos microbiota a únicamente bacterias y no es así. Pues normalmente se dice que también tienes 10 veces más cantidad de bacterias que células en tu cuerpo. Entonces casi que eres más un ser bacteriano andante que un ser humano real, ¿no? Las últimas investigaciones dicen que no es tanto así, que el ratio es una célula bacteriana por cada célula humana. Hablando justo de la microbiota, ¿por qué se suele decir también que la microbiota es nuestro segundo genoma? O sea, desde el punto de vista, al final tenemos poblaciones de bacterias muy, muy diversas y podríamos decir que es un genoma bastante moldeable, ¿no? ¿Qué piensas en este sentido? Supongo que la razón por la cual se dice que la microbiota intestinal, sus genes corresponderían a un segundo genoma, y entonces hablamos de microbioma, supongo que de nuevo es también una simplificación, ¿no? Para intentar agilizar la forma de comunicarte y lanzar un mensaje mucho más sencillo y que se pueda masticar mejor. Si se dice, o sea, si se utiliza esta simplificación, seguramente se deba al hecho de que tenemos tal cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo que la influencia de la expresión de sus genes en el propio hospedador, es decir, en nosotros mismos, o sea, es relevante, tiene un peso importante, por lo cual no solamente, de hecho, ahora lo estamos viendo cada vez más, no solamente es importante tener en cuenta la expresión génica eucariota, es decir, de las células humanas, sino también la expresión génica de todos estos microorganismos que a través de diferentes acciones también pueden modular la respuesta de su hospedador, de nosotros mismos. Cuando hablamos, por ejemplo, del eje cerebro-intestino, quizás yo lo veo más desde el punto de vista, desde los marcos mentales, ¿no? Que he aprendido desde el punto de vista tecnológico, pero no deja de ser un sistema bidireccional, como has dicho antes, y la reacción en una de las partes genera una consecuencia en la otra, ¿no? Y al revés. De hecho, se pueden crear círculos viciosos. Bueno, si en algún momento digo algo que no es realmente así, me puedes corregir, ¿no? Pero como por ejemplo la inflamación que se puede dar en el intestino, digamos un círculo vicioso que se puede dar en el propio intestino, ¿no? Como la inflamación del intestino
genera más permeabilidad intestinal, ¿no? Que podría ser un tema del que expliques un poquito ahora en detalle, cómo tener, digamos, una mayor permeabilidad intestinal, digamos, que no filtre lo que está pasando por nuestro intestino, puede hacer que gestionemos peor el estrés. Eso a la vez repercute en el propio sistema inmunológico y que a su vez vuelve a tener problemas, ¿no? A nivel de inflamación del intestino, y esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? Y también puede pasar lo mismo en el mismo pez que se muerde la cola, también lo tenemos en el cerebro en este sentido. Como inflamaciones de bajo grado al final también repercuten en las señales que llegan al intestino, ¿no? Y cómo se genera más inflamación y eso, digamos, aumenta la permeabilidad de las barreras de trano. La pregunta que te quería hacer en este sentido, y de qué manera podemos cuidar tanto el intestino como el cerebro, ¿no? Para no crear estos círculos en ambos. Bueno, has dicho todo perfectamente. O sea, lo que pasa es que es muy difícil articularlo todo de forma sencilla porque, como veníamos diciendo al principio, hay que tener una visión, valga esta palabra que se utiliza mucho, holística, ¿no? Para entenderlo todo y cómo van cuadrando cada una de estas piezas. Y voy a ver si intento resumirlo de una forma más o menos sencilla. Ante determinadas situaciones, como por ejemplo, tratamientos de algunos fármacos, podría ser situaciones de estrés mediada por una respuesta neuroendocrina, situaciones inflamatorias, como por ejemplo las enfermedades de enfermedad inflamatoria intestinal. Estas situaciones que aumentan la inflamación y por tanto el número de moléculas de citoquinas proinflamatorias a nivel local, a nivel intestinal, y con ello además el aumento de una respuesta inmune inflamatoria con un reclutamiento de neutrófilos o de linfocitos T. Esto puede hacer que las células del intestino, las uniones entre las células intestinales, se vean desreguladas. ¿A qué me refiero? De forma habitual, el intestino está unido, las células epiteliales intestinales se localizan unas adyacentes unas al lado de otras, unidas a través de estructuras proteicas que hacen de puentes entre ellas, ¿sí? Estas uniones se llaman uniones estrechas. En condiciones normales, estas uniones, se abren y se cierran para permitir el paso de algunas moléculas y para impedir incluso también el transporte de otras, como por ejemplo un transporte masivo de bacterias desde el interior o lumen intestinal hacia el exterior del intestino y por extensión hacia el torrente sanguíneo o hacia la vía linfática. En situaciones de inflamación, estas uniones estrechas pueden dejar de funcionar o incluso eliminarse. De hecho, se sabe que un aumento de TNF-alfa, que es una molécula, una citoquina proinflamatoria, produce una internalización, es decir, una captación por parte de la propia célula epitelial hacia su interior de las uniones intercelulares. Es decir, situaciones de inflamación intestinal pueden producir una disrupción entre las uniones de las células epiteliales. Si imaginamos, por ejemplo, personas que se están dando la mano, lo que podría ocurrir es que en una situación de inflamación, siendo sus dedos esas uniones estrechas entre las células, sus dedos dejarían de estar unidos entre sí. Entonces, quedaría un espacio mucho más grande que podría ser aprovechado para un transporte de bacterias desde el interior, de bacterias o de microorganismos desde el interior celular hacia el exterior. También es importante, esto es lo que hablaríamos como permeabilidad intestinal. Lo que pasa es que la permeabilidad intestinal no es solamente este transporte a través de las células epiteliales adyacentes se llama transporte paracelular, pero no es el único. Tenemos también el transporte transcelular, que es menos conocido pero igual de importante y quizá más ignorado porque es menos intuitivo. Y el transporte transcelular lo que consiste es en el transporte de microorganismos o de sustancias a través de la célula epitelial, desde lo que sería el borde de la célula hacia su membrana vasolateral. Este transporte, como te digo, es menos estudiado porque es menos fácil, a nivel experimental, no es tan fácil de estudiar como el transporte paracelular. Sin embargo, sí que se cree que de forma habitual, de hecho, se produce una cierta translocación, que ese es el nombre que recibe al movimiento de bacterias desde el interior del intestino hacia el exterior, vía esta ruta, vía transcelular. Es decir, de forma normal ya existe cierta permeabilidad a través de la vía transcelular, pero está controlada. Sí que es posible que, como te digo, en situaciones de inflamación no solamente se vea alterada la vía de transporte paracelular, es decir, entre dos células adyacentes, sino también esta otra vía, que es la vía transcelular, y que se vea
exacerbada con una internalización, es decir, con una incorporación masiva de bacterias que antes no estaba produciéndose frente a este nuevo cambio que sí que favorecería esa incorporación de bacterias. Y a consecuencia de ese aumento de permeabilidad intestinal, lo que puede ocurrir es, de nuevo, una reacción inflamatoria a nivel intestinal, porque las bacterias después pasan hacia el torrente sanguíneo, se produce una presentación antigénica, es decir, se encuentran restos de bacterias con células inmunes, entonces se produce una respuesta inmune a nivel de ganglios mesentéricos, y podría ocurrir también que hubiera cierta facilitación de esas bacterias que han conseguido traspasar desde el torrente sanguíneo o desde el torrente linfático hacia el resto del cuerpo a nivel sistémico. De hecho, sin ir más lejos, y ya corto porque me estoy extendiendo a lo más grande, en el ictus muchos pacientes tienen infecciones, un 30% de los pacientes tienen infecciones, y unas publicaciones sugieren que se debe a que habría un aumento de permeabilidad intestinal a consecuencia del ictus, y entonces las bacterias translocarían, que es esa palabra que he utilizado para referirme al movimiento de bacterias, desde el intestino, por un aumento de permeabilidad, vía torrente sanguínea o vía torrente a través de la linfa hacia los pulmones. Entonces causarían una infección pulmonar mediada a través de la propia microbiota intestinal. Por simplificarlo un poco, quizás podría decirse, ¿no?, que se generan ciertas porosidades que al final hace que el propio intestino pierda esa capacidad de filtrado, ¿no? Podríamos decir algo así. Y al final eso acaba impactando en el organismo en general, ¿no? Exactamente. De hecho, en el caso, por ejemplo, en el caso de tener situaciones de inflamación crónica, podrían incluso llegar a mandarse citoquinas y que crucen, ¿no?, las propias citoquinas la barrera hematoencefálica, y eso al final acaba teniendo pues implicaciones a nivel de conducta, en funciones cognitivas y bueno, muchos temas que hemos dejado de esta entrevista para quizás otra, pero... Sí, solo un matiz, solo que en este caso, cuando se produce un movimiento de lo que tú estás sugiriendo es real, existe, de hecho en el ictus también ocurre, o se piensa que podría estar ocurriendo, las propias, el sistema, el epitelio intestinal tiene su propio, o sea, no su propio, pero tiene sistema inmune residente en el intestino. Entonces sí que podría ocurrir que según qué situaciones ese aumento de permeabilidad, de inflamación intestinal, tenga una respuesta sistémica también. No se habla tanto de permeabilidad intestinal en este punto como de transporte de células inmunes. Aquí no se habla tanto de permeabilidad intestinal, sino que asociamos más bien esta definición al transporte de bacterias o de endotoxinas bacterianas o de antígenos alimentarios, pero sí que es verdad que el propio sistema inmune intestinal tiene la capacidad de moverse a través del cuerpo, llegando a otros órganos, de forma que si tienes una inflamación local intestinal, es posible que parte de esa inflamación o parte de las células inmunitarias que están ahí residentes puedan irse hacia otros órganos, exacerbando o produciendo un aumento de daño en otros órganos que no tendría por qué haberlo. De hecho, se piensa que podría ocurrir esto en el ictus y que las células inmunes del intestino podrían migrar hacia el cerebro, y eso haría aún más grave la lesión por el ictus. En este sentido, al final, creo que tanto es como un poco lo típico, ¿no? Pero al final son todos los hábitos de vida que tenemos que son tan difíciles de cambiar, por eso mismo, porque son parte de nuestra conducta y al final es más fácil recurrir a, pues no sé, pastillas o, por resumirlo en una palabra así como cosas, o pastillas mágicas, ¿no? Cosas que no requieran de esfuerzo, ¿no? Pero al final son estos hábitos que si el sueño, una dieta muy pobre, este tipo de cosas, al final las que provocan este tipo de patologías. Y en este sentido, me gustaría preguntarte qué situaciones del día a día son las que más impactan la microbiota, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, un poco las recomendaciones que podríamos dar a nivel así como muy inmediato, ¿no? Sé que es una pregunta un poco que se está estudiando muchísimo ahora mismo, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, en este sentido, la primera recomendación que daría sería leer tu blog, porque está muy bien descrito todo lo que comentas, porque ahí justo en el mismo blog, lo digo porque comentas la importancia, ¿no?, de la alimentación, de una serie de hábitos, de rutinas que acostumbremos a nuestro cuerpo a determinadas rutinas, como esa higiene para dormir, adquirir unos hábitos concretos para dormir, unas rutinas alimentarias que aseguren que estamos alimentando correctamente a las bacterias intestinales, y también ese control del estrés. Como venimos diciendo desde el principio, la relación entre el cerebro y el intestino es multifactorial. Entonces, tienes diferentes vías en las cuales cada una de ellas podría estar actuando sobre el intestino. Una de ellas es, obviamente, el estrés a través del sistema endocrino.
o neuroendocrino, ¿no? Por ejemplo, sabemos que una situación elevada de estrés produce a través del eje hipotalámico pituitario adrenal, el eje HPA, un aumento de cortisol y como consecuencia esta molécula también puede tener una actuación sobre la propia microbiota intestinal, la cual a su vez, a consecuencia de ese aumento de cortisol, también puede emitir una segunda respuesta o respuestas secundarias que podrían tener mediante mediadores secundarios un impacto en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta o incluso su disminución, ¿no? Por otro lado, en términos de comida, es bastante, siempre hablamos de la importancia de una dieta rica en fibra y no es, se venía diciendo desde hace muchos años, ¿no? Ahora vamos entendiendo por qué es importante la dieta rica en fibra y es importante porque si bien nosotros la fibra no la absorbemos, las bacterias que tenemos en nuestro intestino la utilizan para procesos de fermentación y que ellas puedan utilizar para, a cambio, producir otras sustancias, consecuencia del metabolismo microbiano, como estos ácidos grasos de cadena corta que te acabo de comentar, que a su vez son utilizados por las propias células epiteliales intestinales del colon, que son los llamados colonocitos, para regenerarse, ¿sí? Y eso significa que, bueno, la analogía que siempre podemos utilizar es lo de la gasolina que le das a un coche, ¿no? Que le pones a un coche. Cuán de importante es elegir bien el producto inicial que le vas a dar a tu cuerpo para que éste funcione bien y correctamente y que las bacterias de tu intestino a cambio digan, y muy contentas y muy agradecidas, produzcan una serie de metabolitos que van a actuar para tus células eucariotas. Y bueno, en temas de hábito de sueño, como también afecta temas de ritmo circadiano y también producción de diferentes hormonas, pues obviamente aquí también tenemos un aspecto que conviene mejorar. Y estoy muy de acuerdo contigo en que a menudo lo que hacemos es poner una tirita, o sea, poner una pastilla a modo de tirita, de tengo tal problema, bueno, pues te doy una pastilla, en lugar de hacer el esfuerzo de cambiar el hábito de nuestras propias costumbres, ¿no? Yo misma, sin ir más lejos, tenía problemas de intolerancia alimentaria verdaderamente graves y hasta que no conseguí, tampoco me lo habían diagnosticado bien, cuando ya conseguí diagnosticarlo a través de diferentes médicos y me sometí a una dieta concreta, a un cambio de hábito, a realizar deporte, la mejoría que noté fue brutal, ¿no? Pero esto implica, dejé de tomar pastillas, antes tomaba muchísimas pastillas por cólicos intestinales o porque tenía mucha inflamación abdominal. Y en el momento en el que haces ese esfuerzo, decir, no, bueno, voy a cuidar mi sueño, voy a contra esto, a ver las horas de deporte, todo esto desde luego tiene un impacto y unas consecuencias muy buenas para la salud, ¿no? A veces es importante dónde pones el huevo a la gallina, porque si estás muy afectado no puedes dormir y entonces tienes insomnio y no sabes por dónde empezar y cómo abordar el problema, pero cuando encuentras el origen, que es la gran dificultad de todo, pues es tirar del hilo y vas solucionando y poniendo en orden un poco tu vida. En este sentido, por ejemplo, yo sí que diría, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, algo que podemos hacer todos, por ejemplo, yo creo que es más complicado en este caso cambiar la alimentación, ya que entra en juego el factor disponibilidad, ¿no? O sea, hace miles de años quizás no teníamos, yo qué sé, donuts o yogures o frutos secos o guarrerías a 5 metros, ¿no?, de donde estamos y ahora sí lo tenemos, ¿no? Y eso, al final, según va pasando el día, generamos fatiga, nos cansamos, es mucho más fácil que acabamos teniendo una dieta bastante pobre, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, el estrés el estrés creo un poco más fácil de gestionar en el sentido de que simplemente con hacer ejercicio, ¿no?, salir a correr a la calle, eso ya tiene efectos inmediatos, ¿no? Y aquí también juega un papel, podríamos decir, la ley de Pareto, ¿no? El 20% de lo que haces tiene el 80% de los resultados, ¿no? Y a partir de ahí ya son rendimientos decrecientes. Es decir, el empezar a correr, el empezar a hacer un poquito de ejercicio ya es lo que va a empezar a que tú gestiones mejor el estrés en este caso, ¿no? Y luego también aportar que hace miles de años la dieta era muy distinta. A lo largo de los siglos hemos seleccionado un montón de alimentos y las frutas que tenemos ahora tienen un índice glucémico más alto de lo que eran antiguamente. Antes los alimentos eran mucho más ricos en fibra y al final el organismo que tenemos ahora mismo es un poco parecido a aquel. Sin embargo, los alimentos que tomamos no. Entonces, claro, estamos hablando de que antes podíamos tomar no sé cuántas veces, porque no me he metido a mirar este dato, pero entre 5 o 10 veces más fibra que ahora mismo, ¿no? Y eso al final No, que claro, también antes, o sea, según en qué momento de la historia estamos hablando, también los niños no pasaban de los 5 años, ¿no? O sea, hay que entenderlo todo con una visión macro bastante importante de si efectivamente la dieta y los hábitos han cambiado, pero también
ahora más que nunca tenemos una esperanza de vida que no se ha visto nunca en la edad humana, ¿no? En el tiempo que llevamos en la Tierra. Claro, yo me refiero más que nada a ciertos mecanismos fisiológicos que tiene preparados nuestro cuerpo, ¿no? Digamos, de alguna manera, lo que espera nuestra genética de nosotros y lo que después hacemos, ¿no? Los hábitos que tenemos en el día a día. Vale, Laura, cerrando un poco el capítulo general, así de poner contexto de conceptos así más generales, vamos a empezar un poco a meternos en tu trabajo, en tu tesis, pero claro, para meternos en tu tesis hay que entender un poco cómo funciona el sistema inmune y cómo está relacionado el sistema inmune con la microbiota, ¿no? Si nos puedes explicar un poco, en términos generales, en qué consiste, ¿no? De nuevo, una vez más, es una relación compleja. O sea, todo lo que intenten simplificarlo, pues se va a quedar corto. Pero bueno, para empezar, por ejemplo, las bacterias del intestino pueden producir ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos, producto del metabolismo de la fibra que incorporamos a través de la dieta, pueden regular la expresión génica del propio hospedador, de las células eucariotas, a través de, por ejemplo, la regulación de las histonas desacetilasas, que son unas moléculas implicadas también en la expresión génica. Por otro lado, además, las propias células del sistema inmune tienen receptores para los ácidos grasos de cadena corta, de manera que productos metabólicos de las bacterias pueden influenciar en la respuesta del sistema inmune, de manera que unas células T pues tengan un perfil más proinflamatorio o más antiinflamatorio. Al mismo tiempo, el epitelio intestinal, también tenemos una batería del sistema inmune que se encarga de sensar todo el rato las bacterias que se encuentran en el interior del intestino y decir, vale, esta bacteria es buena y esta no. O sea, incluso las propias, no es que haya bacterias buenas y malas, ¿no? Pero el sistema inmune sí es capaz de reconocer cuáles son las bacterias propias del hospedador con las que se ha familiarizado durante mucho tiempo frente a una invasión, pues por ejemplo, por salmonela. Y esto también lo hace a través de mediadores inmunológicos, por los cuales permite reconocer a través de unas moléculas que se llaman TLR en las propias células inmunes, reconocer qué bacterias son propias y cuáles no, y mandar señales para decir, no, a esta bacteria no hay que atacarla, pero a esta otra sí hay que disparar una cascada inflamatoria. Más o menos, si intento así dar pinceladas, pues me quedo con estas lecciones. O sea, podríamos decir, digamos, que desequilibrios en la propia microbiota tienen un impacto directo, ¿no? En lo que es el propio sistema inmune, ¿verdad? Desde luego. De hecho, algo que incluso en mis propias investigaciones he visto es que unos cambios con un aumento hacia un determinado tipo de bacterias, que son bacterias patobiontes, es decir, bacterias que de forma habitual forman parte del intestino y no producen digamos en términos generales, ni pinchan ni cortan, pero cuando se producen situaciones que favorecen la inflamación, estas bacterias se expanden, pues de la misma forma que ellas se expanden, el sistema inmune también responde ante ello, ¿no? Claro. Y entonces produce una respuesta inflamatoria para combatir esa posible o potencial infección. Entonces, el problema está cuando se va todo de las manos, ¿no? Porque está muy bien que tengas una respuesta inflamatoria para combatir una infección, porque es lo que le toca a tu sistema inmune, pero cuando eso lo mantienes durante mucho tiempo, pasamos a lo que hablábamos también del principio de la permeabilidad intestinal. Una respuesta inflamatoria constante podría hacer que esas uniones entre las células o esa regulación del transporte a través del epitelio intestinal sea totalmente comprometida y entonces a consecuencia de ello tengas un aumento de la permeabilidad intestinal. Por lo cual todo es como un fino equilibrio, que es muy delicado porque en el momento en que se te vaya un poco más de lo que se te debería ir, pues la hemos cagado. Por hacer una analogía un poco tonta, podríamos decir que no sé si la microbiota, el microbioma, ¿no? Es como una especie de congreso de los diputados y si las cosas se van de las manos, al final eso repercute en cómo se ejerce la propia política, ¿no? O sea sí. Bueno, sí, está bien la analogía. Y mi pregunta en este sentido, ¿por qué, qué cosas a nivel... ¿qué cosas del día a día, qué hábitos son los que más suprimen el sistema inmune, ¿no? Desde el punto de vista del intestino. ¿Qué daña más el intestino para tener un impacto directo en el sistema inmune? Hablando en términos generales. Bueno, podría ser que, por ejemplo, se sabe que determinados tratamientos con antibióticos, que los antibióticos, ojo, tomarlos con mucha precaución. Sabemos que uno de los grandes riesgos a los que nos enfrentaremos en el 2050 será a la resistencia por antibióticos. Ahora estamos preocupados por la pandemia actual de COVID. Tenemos que ponernos manos a la obra porque en el 2050, si no, va a morir muchas personas. Bueno, sabemos que tratamientos con algunos antibióticos pueden producir una desregulación a nivel bacteriano
muy fuerte y una pérdida del nicho intestinal que tendría como consecuencia pues, pérdida de bacterias que podrían ser potencialmente beneficiosas para el intestino y a consecuencia de esto también una desregulación en toda la respuesta inmunitaria. Veníamos también hablando antes de hábitos de sueño, ¿no? Y cómo esto también impacta en todo el ritmo circadiano y en la regulación hormonal y por tanto también esto podría tener un posible impacto en la regulación intestinal debido a que estas hormonas también tienen la capacidad de actuar sobre las bacterias intestinales. Mira, antes leía también sobre los antidepresivos, ¿no? La fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Leía un artículo en el que decía que, bueno, pues que a menudo se estudian los antidepresivos a nivel del sistema nervioso central, pero no tanto a nivel del intestino, y bueno, y veía efectos de la fluoxetina en las poblaciones, la regulación de las poblaciones del intestino. Un poco si en estas líneas sí, nos podríamos mover. Al final, la propia microbiota, ¿no? Y que al final acaba regulando el sistema inmune, no es una cosa que nace un día y ya está, o sea, es una cosa que incluso heredamos de nuestros padres, que tiene cierto componente genético. Se ha visto, por ejemplo, que los bebés que nacen por cesárea tienen una microbiota, no sé si decir más débil, pero se ha visto que tienen un porcentaje, o sea, una probabilidad más alta, ¿no? De sufrir, desórdenes mentales y algunas patologías. Y luego, digamos, cómo el microbioma que se acaba, digamos, esa población de bacterias y microorganismos que se acaba formando, no es solo desde que nace el bebé, sino alrededor desde los primeros años, ¿no? Y normalmente en el mundo en el que vivimos estamos demasiado poco expuestos a patógenos desde que somos pequeños, ¿no? Y al final eso también podría tener un cierto impacto, ¿no? Bueno, en general, sí, en todo el sistema inmune en general, ¿no? Cada vez también se habla de esta respuesta que tenemos de cada vez más tender a una respuesta higiénica, de cuidar la respuesta, o sea, no enfrentarnos antes los niños pues se iban al parque, ¿no? Mira, perdona, pero es que la mierda inmuniza, a esto quiero llegar. Entonces, cuando llega un momento en el que no estás tan sometido a esos agentes, pues que estás creando personas, generaciones de personas con un sistema inmune mucho más debilitado, claro, o menos capacitado para enfrentar otro tipo de infecciones, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que, bueno, la verdad es que me ha parecido bastante curiosa. Todas las chicas que nos estén escuchando creo que, no sé si preocuparse, pero por lo menos deberían entender esto un poco mejor. ¿Por qué, y ya entrando en el tema del ictus, ¿no? y dentro del contexto del que estamos hablando, ¿por qué el ictus es la primera causa de muerte en mujeres en España? Es una pregunta un poco rara, pero ¿por qué se da esto? Las razones que podríamos pensar o que se podrían pensar que explicarían por qué el ictus es la primera causa de muerte en mujeres tendrían que ver, por un lado, con la esperanza de vida, porque las mujeres tienen su esperanza de vida es más larga que la de los hombres, por lo cual las posibilidades de que una mujer sufra un ictus y de que a consecuencia de ese ictus fallezca son mayores que las que podría experimentar un hombre. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta la edad. La edad es un factor de riesgo para tener un ictus y a partir de los 50 años más o menos, las mujeres experimentan la menopausia. Experimentamos la menopausia con una disminución de la producción hormonal y esto tiene también un efecto en términos de ser más propensas a una mayor afectación a consecuencia del ictus. Es decir, se mezcla el componente de la edad con el componente de la retirada de la menstruación y toda la respuesta hormonal, claro, que lo acompañaba. Pues ya quiero preguntarte un poco sobre tu trabajo, sobre tu tesis. ¿En qué, bueno, acabas de terminarla? ¿En qué ha consistido, así en términos generales, qué has estado estudiando? ¿En qué ha consistido tu trabajo sobre el estudio del ictus? Bueno, la tesis, como veníamos comentando al principio, pues he estudiado la relación entre el cerebro y el intestino en el ictus y lo que mirábamos era diferentes vías, ¿no? Si antes venía diciendo que el cerebro y el intestino es una comunicación muy compleja entre diferentes vías, pues yo he ido estudiando cada una de esas vías, ¿no? No me ha dado tiempo a estudiarlas todas porque la financiación es limitada, pero he estudiado de qué forma el ictus afecta a los cambios en la microbiota intestinal, de qué manera el ictus puede modular la respuesta inmune intestinal y también de qué forma el ictus podría actuar a nivel de permeabilidad intestinal. Yo me he centrado en esas uniones entre las células epiteliales del intestino.
Y en este sentido, de cara a prevenir el ictus o a tratarlo a posteriori, ¿cuáles son los efectos de los distintos tratamientos que has estudiado, ¿no? Mira, la historia está en por qué, porque a lo mejor las personas que nos están oyendo se están preguntando por qué es importante estudiar la relación entre el intestino y el ictus, o sea, por qué afecta esto por qué nos interesa. Bueno, por un lado, porque muchos pacientes que experimentan un ictus además tienen problemas gastrointestinales. A menudo suelen tener, me sale la palabra en inglés, constipation, estreñimiento. Menos mal, yo no me acordaba. Suelen tener mucho estreñimiento y luego porque, bueno, lo he comentado en algún momento, que es que un 30% de los pacientes sufren infecciones en los pulmones y se cree que en parte esas infecciones podrían venir a consecuencia de una traslocación de las bacterias del intestino. Y además se ha visto que el tratamiento profiláctico con antibióticos en esos pacientes no funciona, por lo cual es que hay que buscar otras formas de intentar evitar las infecciones. Y bueno, por este motivo y por la capacidad también de responder desde el intestino hacia el cerebro, también es relevante estudiarlo, porque de hecho, como también te he comentado en algún punto, desde el propio intestino, una respuesta inflamatoria exacerbada puede repercutir después en una infiltración de células inmunes en la zona de la lesión cerebral, ¿sí? Es decir, el ictus produce un impacto, el ictus, un infarto cerebral, produce un impacto a través de diferentes vías en el intestino, esto a consecuencia de una respuesta inflamatoria, y las células del sistema inmune intestinal pueden de nuevo volver hacia el cerebro produciendo un mayor daño en la zona de la lesión, ¿sí? Es lo que vieron algunos investigadores hacia el 2016. Por eso es importante estudiar la relación entre ambos órganos, porque el objetivo último es, vale, tenemos un paciente que ha sufrido un ictus, la aproximación de tratarle tiene que ser multifactorial, o sea, no podemos solamente centrarnos en el intestino, pero si al menos conseguimos contener o controlar una región en la que sabemos que puede tener un potencial papel en el desarrollo de la enfermedad, pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a intentar controlar o hacer que el impacto intestinal sea el menor de los posibles, ¿no? Y entonces con esto, retomando tu pregunta, nosotros en cuanto a los tratamientos, hemos estudiado de qué forma uno de los tratamientos podría impedir el aumento de las bacterias. Nosotros veíamos un aumento de bacterias, digamos, bacterias malas, ¿no? Bacterias patobiontes en las cacas de los ratones, que nosotros utilizábamos ratones. Entonces hemos intentado con un fármaco evitar la expansión de esas bacterias y después del ictus. Y luego, por otro lado, también hemos intentado buscar el uso de algunos fármacos que protegieran frente al aumento de permeabilidad o del potencial aumento de permeabilidad intestinal que se produciría a consecuencia del ictus. Todavía estamos trabajando en ello, no puedo decir algo totalmente cerrado porque ya está todavía en estudio. Y en este sentido, ¿cuál es el estado ahora mismo de tu campo de estudio, ¿no? O sea, entiendo que no has podido estudiar todas las vías que afectan al ictus desde el punto de vista de este eje del que hablamos, pero ¿cuál es el estado ahora mismo, ¿no? No desde tu tesis, pero sí desde el panorama general que has visto. Es muy nuevo todo. Es muy nuevo porque, bueno, de hecho, la relación cerebro-intestino ha empezado a tener más fuerza sobre el 2008 o 2010. Esto es hace 10, 12 años, es decir, a nivel científico es hace nada. Y entonces, cuando ya encima te metes en enfermedades neurológicas de forma un poco más específica, es que esto, las primeras publicaciones que encontramos respecto al tema son más o menos del 2016. Sé que hay alguna que en el 2003 lo aborda un poco, pero de pasada, pero el verdadero volumen de publicaciones es desde el 2016, por lo cual, en este sentido, todavía tenemos datos que podrían ser muy prometedores, pero al mismo tiempo encontramos datos que son contradictorios entre sí, de forma que unos investigadores indican que podría haber determinados cambios en algunas poblaciones bacterianas y otros investigadores sugieren que no se producen esos cambios. Otros sugieren que verdaderamente hay daño en la permeabilidad intestinal y otros dicen, no vemos tal situación, ¿no? Entonces, esto depende también de los modelos que utilizas, de las aproximaciones experimentales. En definitiva, es incipiente, se está trabajando mucho, las publicaciones que hay son de verdad muy prometedoras porque los cambios, las técnicas que se están utilizando son técnicas novedosas que permiten analizar una cantidad de datos de forma masiva. Entonces, se está avanzando muy rápido, pero todavía para sacar conclusiones muy, muy claras y que podamos establecer una causa-efecto totalmente directa,
todavía queda un poco. Yo creo que por simplificar un poco más, digamos, el mensaje que estamos tratando ahora de mandar a la gente, porque al final se trata de eso, de un campo muy nuevo, muchas vías de estudio, muchos resultados que hay que contrastar unos entre otros, que al final desequilibrios que podamos tener, no solo a nivel de conducta, ¿no?, que afecten y de gestión del estrés, etcétera, etcétera, y estados de ánimo que afecten al propio intestino, sino de desequilibrios que se den en la microbiota y el intestino, al final tiene un impacto clarísimo en lo que es la modulación de los neurotransmisores y del sistema nervioso, etcétera, ¿no? Y que al final un poco el mensaje hay que intentar mantener ciertos hábitos que intenten modular, digamos, de forma correcta un balance correcto, ¿no?, en la propia microbiota. Yo creo que ese sería un poco el mensaje que habría que mandar a la gente. Ya pasando un poco porque sé que es una persona que hace muchísimas cosas, y uno de los temas que más me parecen interesantes es que estás muy involucrada desde el punto de vista de la ciencia en acercar distintos agentes de la sociedad a la ciencia, ¿no?, para poder intentar crear debate y crear, o sea, hacer que la ciencia sea un motor de cambio, ¿no?, como te decía al principio en la presentación. Y eres la presidenta de Scientist Dating Forum. Si quieres contarnos un poco cuál es el trabajo que haces ahí, en qué consiste, por qué debería importar a la gente conocer esta asociación. Pues muchas gracias, Pablo, por preguntar esto. La asociación, como comentaba al principio, somos las personas que formamos parte de la asociación, que es un equipo estupendo, somos personas jóvenes con una edad media de unos 27 años más o menos, muchos de perfil investigador, pero también hay otras personas que se dedican al ámbito de la ciencia, aunque no desde el punto de vista de la investigación, y nuestro objetivo es trabajar entre la propia ciudadanía, los investigadores y el sector político, porque entendemos que, bueno, y sabemos que la ciencia, todo lo que hacemos al final es ciencia, ¿no? Nuestro día a día está lleno de ciencia, lo que pasa es que no somos tan conscientes porque lo hemos asimilado como lo hemos normalizado, ¿no? Pero el hecho de ir al médico y que te mande un fármaco cuando tienes un problema, el hecho de utilizar tu móvil y poder entrar a hacer 3.000 opciones con tu teléfono móvil, continuamente todo, el uso de los coches, todo esto es ciencia, ¿no? Entonces, un buen tejido científico que soporta todo este conocimiento solamente puede ser, o es una clave, una parte esencial es el apoyo gubernamental, ¿no?, y los intereses políticos. Pero para que haya intereses políticos tiene que haber antes una presión social que haga entender al político que apostar por la ciencia, invertir en ciencia no es un lujo, sino un deber, porque de alguna forma estás actuando sobre el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y por eso es importante que las personas no tan familiarizadas con el ámbito científico tengan más conciencia de ello. Y por otro lado, como te decía, también trabajamos con los investigadores. De hecho, queremos centrarnos más hacia este eje, ahora en una nueva formulación, porque los investigadores, sobre todo aquí en España, estamos, bueno, ya conoces como en general el panorama de la investigación y el interés político es nefasto. De hecho, durante el estado de la pandemia, la ciencia no ha sido considerada actividad esencial, lo cual ya te dice mucho de cómo nos ven. Investigadores hemos trabajado de forma gratuita y por altruismo 1001 veces. Y luego, además, pues esto no fuera poco, investigaciones, se han hecho estudios hace poco que indican que los investigadores, especialmente los investigadores predoctorales, es decir, aquellos que están realizando sus tesis, tienen hasta 6 veces más riesgo de desarrollar depresión que la población común. Y bueno, podría tener sentido si pensamos en la cantidad de presión que tiene este sistema o este personal desde el punto de vista de publicaciones, que para aquellos que nos estéis escuchando, bueno, las publicaciones son el principal, la moneda de intercambio con la que tú demuestras que eres un buen investigador, aunque a menudo no va directamente de la mano, ¿no? Eso, luego modelos de liderazgo por parte de los directores de tesis, que serían los equivalentes a los jefes convencionales, y esta falta de que no te puedes estabilizar de ninguna forma en tu carrera profesional porque vas concatenando contratos y malas condiciones laborales, pues hacen también que este colectivo pues sea mucho más dependiente o susceptible de tener enfermedades o trastornos mentales. Y bueno, pues por todo esto, por todos estos motivos, desde el punto de vista de tener un buen investigador que esté sano mentalmente, que tenga capacidad, que tenga ganas de querer investigar en un tejido científico e investigador, que le aporte los medios para que eso pueda repercutir en la sociedad, pues es claro. Al final para todos, no solamente para los investigadores.
¿Cuántos años llevas ya cuánto tiempo llevas con la asociación? Como miembro de la asociación de 3 años y como presidenta de la misma desde hace 2. Wow. Pues espero dentro de un tiempo poder ver que ha tenido buenos resultados y que realmente ha calado en varios sectores de la sociedad, porque el trabajo creo que hay que tener cierta valentía para intentar hacer esto. No cualquiera es capaz de hacer esto. Muchas gracias. Quería preguntarte, hablando un poco más de ti, ahora que has acabado tu tesis, ¿qué planes tienes para el futuro o qué decisiones vas a tomar? Es una gran pregunta, ¿no? Los periodos de transición siempre son periodos relativamente complejos. ¿O qué te gustaría hacer? Esa es otra gran pregunta. Dentro de lo que me gustaría hacer, me gusta mucho trabajar con personas, ¿no? Intentar, si tienen un problema, intentar ayudarles de la mejor forma posible. En este sentido, por ejemplo, aprovechando mis conocimientos como investigadora a lo largo de mi carrera y de mi formación, me gustaría muchísimo ayudar a personas que han tenido problemas gastrointestinales y que no han conseguido obtener una respuesta súper definitiva por parte de la sanidad pública, porque a menudo las personas con problemas de gastrointestinales, sobre todo temas que no son súper evidentes, como una colitis ulcerosa o como un Crohn, sino que son algo intermedio, a menudo producto de intolerancias alimentarias que tienen su origen en posiblemente factores estresantes que venimos debatiendo a lo largo de toda la conversación, a menudo son más bien ignorados por la seguridad social porque no son personas que su vida esté en peligro, pero sí que van a vivir de forma mala, muy mala a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces me gustaría, por ejemplo, en este sentido, aprovechar mis conocimientos científicos para ofrecer a esas personas unas soluciones o al menos asesoramiento, ya que yo misma también he sido una paciente con intolerancias y los conocimientos que he tenido me han ayudado muchísimo. Por otro lado, me sigue interesando mucho el ámbito de la investigación, formarme, continuar con mi formación en el área cerebro-intestino, que hay tanto todavía por hacer, como hemos dicho, hay tanto todavía por investigar. Me encantaría seguir construyendo sobre ello. Y bueno, pues a nivel de gestión de proyectos científicos, pues es que también me gusta muchísimo todo esto de movilizar al colectivo, crear conciencia sobre la situación. Tengo intereses múltiples que, al igual que el cerebro y el intestino, abordo desde diferentes parámetros para intentar hacer que todo esté bien relacionado y que todo tenga un sentido. Pues no sé dónde estarás dentro de unos años. Desde luego que con tantos planes en la cabeza y conocimiento harás muchas cosas, pero bueno, allí te veré, Laura. Yo espero también verte por ahí, Pablo. Un placer, gracias por la entrevista. Muchas gracias, gracias a ti. Estamos en contacto. Por supuesto.